Los políticos del Reino Unido y Australia piden a sus atletas que consideren boicotear los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín de 2022. Más de 160 grupos de derechos humanos iniciaron en septiembre la campaña instando por carta al Comité Olímpico Internacional COI a revocar los Juegos de Invierno de Beijing. Algunos senadores estadounidenses también pidieron que los Estados Unidos se uniera al boicot. El 6 de octubre, el secretario de Relaciones Exteriores británico Dominic Raab declaró en el Comité Selecto de Asuntos Exteriores que Gran Bretaña no podrá participar en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín en 2022 si aumentan las pruebas de crímenes contra los derechos humanos en China. Dominic Raab afirmó: en general, mi instinto me lleva a separar el deporte de la diplomacia y la política, pero llegados a un punto eso puede no resultar posible. Diría que reunamos las pruebas en colaboración con otras naciones y acabemos considerando en asamblea las medidas que necesitamos tomar. En un debate parlamentario, el 7 de octubre, Sir Lynn Duncan Smith, ex líder del Partido Conservador de Gran Bretaña, instó al gobierno británico a adoptar una postura más dura contra el PSG. Dijo en una publicación de Twitter: un boicot a los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín en 2022 enviaría un fuerte mensaje de que el Reino Unido no brindará una plataforma a un país que comete atrocidades en materia de derechos humanos. El 8 de octubre, el senador australiano Rex Patrick emitió un comunicado de prensa pidiendo a Australia que boicoteara los Juegos de Invierno de Beijing de 2022. Destacó que el régimen comunista chino usará el evento como un espectáculo de propaganda masiva para legitimar sus graves violaciones de derechos humanos y de libertades fundamentales y que sería moralmente incorrecto que Australia participara en los Juegos Olímpicos de Beijing. Toda la comunidad internacional debe unirse y enviar un mensaje claro al PCC. Es decir, no vamos a tolerar más la situación actual, el modelo político actual y la situación de derechos humanos del PCC. La sociedad internacional no puede seguir ignorando sus crímenes. Sancionar al PCC revocando los Juegos Olímpicos de Beijing ciertamente propinará un duro golpe al PCC. Patrick cree que los atletas australianos no deben ir y permanecer en los terrenos de juego de un régimen que perpetra genocidio y violaciones de derechos humanos a gran escala, o repetirán el error de los Juegos Olímpicos de 1936 en la Alemania nazi. De hecho, el cambio de estatus internacional del PCC en los últimos años, que ha pasado de aumentar secretamente su fuerza nacional a tratar de establecer normas en todo el mundo, puede atribuirse en parte a los Juegos Olímpicos de Beijing de 2008. Organizar los Juegos Olímpicos de 2008 le permitió al totalitarista PCC ampliar su poder. Además de Rex Patrick, la líder del Partido Verde australiano, Casey O'Connor, el senador y líder del Partido Liberal, Eric Abetz, la senadora de Tasmania, Jackie Lambie y otros, apoyan el llamado a boicotear los Juegos Olímpicos de Beijing. A su vez, el senador estadounidense Rick Scott instó al Comité de Relaciones Exteriores del Senado a apoyar su resolución para condenar las violaciones de los derechos humanos en China y pedir al COI que retire los Juegos de 2022 de China. En su carta al comité, Scott escribió: mientras el secretario general Xi continúe por este derrotero injustificable, no debería recompensarse a la China comunista con los Juegos Olímpicos de 2022. En septiembre, más de 160 grupos de derechos humanos entregaron una carta conjunta al presidente del COI, Thomas Bach, en la que pedían que el COI reconsiderara su decisión de premiar a China con los Juegos de Invierno de 2022 a la luz de su historial de derechos humanos. La tendencia actual es muy diferente a la que antes propagaba el PCC en China, ya que muchos países se están pronunciando ahora. Es una señal de cómo las comunidades internacionales ven al PCC. Ya no reconocen la legitimidad del PCC. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China afirmó en una conferencia de prensa que el boicot a los Juegos Olímpicos de Beijing era un acto de un puñado de organizaciones y que su intento era politizar los deportes, lo que viola el espíritu olímpico.
Este tipo de argumento astuto que el PCC usa rutinariamente es el de un ladrón que grita «atrapen al ladrón». Como todo el mundo sabe, el PCC es el peor violador del espíritu olímpico. El propio PCC vincula los deportes con la política y politiza los deportes al extremo. Sin embargo, cuando se le pide al PCC que obedezca las reglas internacionales, afirma que se está vinculando los deportes con la política y que eso es una violación del espíritu olímpico. Es precisamente el PCC el que nunca ha seguido el espíritu olímpico. Fan Zheng señaló que después de que China acogiera los Juegos Olímpicos en 2008, la situación de los derechos humanos en el país no solo no mejoró, sino que ha empeorado, y que por lo tanto el PCC no reúne el derecho ni la cualificación para ser anfitrión de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022.